Si te pusiste a pensar alguna vez qué pasa con tus cosas cuando ya no estés. No sé si es algo lindo para pensar. No, no, claro que no. Pero digo legalmente, Mm. ¿qué pasa con todas tus cosas? Y no me refiero a si tu primo, el que siempre te pide plata prestada, se queda con todo. Entiendo. Hablas del tema de la herencia. Exactamente. Hoy nos zambullimos en el derecho sucesorio argentino, un tema que a todos en algún momento nos va a tocar. Sí, a todos nos llega el momento. Yeah. Y acá en Argentina el tema tiene sus particularidades. Totalmente. Para no terminar como en una novela familiar, vamos a explorar bien de qué se trata esto de heredar. Me parece bien. Primero, vamos a ver qué tipos de sucesiones existen. Después, quiénes pueden heredar. Y por último, cómo es el proceso legal cuando alguien fallece. Y no nos olvidemos de la indignidad. Indignidad. Sí, te imaginas que por ser un poco, digamos, desconsiderado, ataque de sin herencia. Vamos a ver qué dice la ley sobre eso. Interesante. Empecemos por la definición, ¿te parece? La fuente que nos enviaste define el derecho sucesorio como la sustitución de una persona en la posición que otro ocupaba en una determinada situación o relación jurídica. ¿Eso qué significa? Que alguien ocupa tu lugar legalmente después de que falleces. Exacto. Se trata de cómo se transfieren los bienes, derechos y obligaciones de una persona después de su muerte. O sea, es que no solo hablamos de guita y propiedades, ¿no? Eso. Hay otras cosas que también se heredan. Claro que sí. Imagínate que tenías un contrato de alquiler vigente. Ese contrato en muchos casos pasa a tus herederos. También pueden heredarse deudas, por ejemplo. Ojo, que el tema de la sucesión está muy ligado al derecho de familia, como bien marca la fuente. Al final, la familia suele estar en el centro de todo esto. Claro, al final, la familia es la protagonista de estas historias. Hablando de eso, la fuente menciona distintos tipos de sucesión. ¿Podrías contarme un poco más sobre eso? Sí, claro. La fuente menciona 3 clasificaciones: por contenido, por causa fuente y por voluntad. Por contenido se refiere a si se hereda todo, sucesión universal, o solo algunos bienes específicos, sucesión particular. Por causa fuente distingue entre sucesiones intervivos, que ocurren entre personas vivas, y mortis causa, que se dan por fallecimiento. Y por voluntad clasifica las sucesiones en testamentarias, donde hay un testamento, y ab intestato, donde la ley define quiénes heredan porque no hay testamento. Uf, cuántas opciones. Me imagino que cada tipo de sucesión tiene sus propias reglas. En Argentina, ¿qué tipo de sucesión es la más común? En Argentina, la sucesión por causa de muerte, la que ocurre después de que alguien fallece, generalmente se considera universal, a menos que haya un testamento que diga lo contrario. Esto significa que los herederos reciben todo el patrimonio del fallecido en conjunto. Entiendo. Y ahora la pregunta del millón. ¿Quiénes pueden heredar en Argentina? Bueno, para poder heredar, tenés que estar vivo al momento del fallecimiento, obvio. También se incluyen a los que fueron concebidos, pero todavía no nacieron al momento de la muerte, e incluso a los que nacen después a través de técnicas de reproducción asistida. Y no nos olvidemos de las personas jurídicas y las fundaciones, que también pueden heredar. Mira vos, nunca se me hubiera ocurrido que un bebé que todavía no nació pudiera heredar. ¿Y hay algún requisito especial además de estar vivo? No puede ser cualquiera. No cualquiera. Además de estar vivo al momento del fallecimiento, no puedes estar legalmente descalificado para heredar. Y acá aparece el concepto de heredero y legatario que menciona la fuente, ¿te acuerdas? Sí, lo mencionaba, pero no me quedó muy claro. ¿Me lo puedes explicar? Dale. Un heredero es quien recibe una parte o la totalidad del patrimonio, o sea, de todo lo que tenía el fallecido. Mientras que un legatario solo recibe bienes específicos que se mencionan en el testamento. La diferencia clave es que el heredero responde por las deudas del fallecido con los bienes que hereda, mientras que el legatario no tiene esa responsabilidad. O sea que el heredero se hace cargo de todo, con lo bueno y lo malo. Y el legatario solo recibe lo que se especifica en el testamento sin tener que lidiar con las deudas, ¿no? Sí, exactamente. Es como si el heredero asumiera un rol más amplio en la administración del patrimonio, mientras que el legatario recibe un beneficio más específico. Y hablando de no recibir beneficios, ¿qué es eso de la indignidad? Me da la sensación de que es un tema bastante picante. Y sí, la indignidad es una figura legal que puede dejarte sin herencia. Es una sanción mediante una sentencia judicial que implica que perdés todo derecho a heredar. ¿Y por qué te pueden declarar indigno? ¿Cuáles son las causales? La fuente menciona varias, y todas bastante graves. Por ejemplo, si hiciste daño al fallecido, si hiciste acusaciones falsas en su contra, si no le brindaste los alimentos que le correspondían. En fin, son todas situaciones que demuestran una falta de respeto o consideración. Para que la gente se imagine cómo funciona esto de la indignidad, la fuente propone un ejemplo. Imagínate que un padre fallece y deja 2 hijos como herederos. Si uno de los hijos maltrató gravemente al padre, el otro hijo podría demandarlo por indignidad, y si la justicia le da la razón,
El hijo maltratador perdería su parte de la herencia. Exacto, ese es un ejemplo perfecto. Es importante recordar que la indignidad no se aplica automáticamente, sino que debe ser solicitada en un juicio. Ok, entonces si alguien se porta mal con el fallecido, puede terminar sin herencia. Y hablando de procesos legales, ¿cómo es el proceso sucesorio en Argentina? ¿Qué pasos hay que seguir cuando alguien fallece? Bueno, a grandes rasgos, el proceso implica identificar a los herederos, determinar qué bienes y deudas hay, cobrar los créditos del fallecido, pagar sus deudas y finalmente distribuir los bienes entre los herederos. También hay que ver si hay testamento y si es válido. Me imagino que el proceso cambia si hay testamento o no. Claro. La fuente distingue entre sucesión testamentaria, donde hay un testamento, y sucesión intestada, donde no lo hay. En el primer caso, el testamento determina la voluntad del fallecido y guía la distribución de los bienes. En el segundo caso, la ley establece quiénes heredan y en qué proporciones. Y por pura curiosidad, ¿qué pasa si no hay herederos? Se queda el Estado con todo. Exacto. En ese caso se habla de herencia vacante y los bienes pasan a ser propiedad del Estado. Qué interesante. Nunca lo hubiera imaginado. Y hablando de herencias y del Estado, ¿qué derechos tiene el cónyuge en la herencia? Siempre hereda algo. Sí, el cónyuge tiene derechos sucesorios en Argentina, pero la porción que hereda depende de quiénes sean los demás herederos. Por ejemplo, si heredan los hijos, el cónyuge hereda la misma parte que un hijo. Pero si heredan los padres, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. O sea que si hay hijos, el cónyuge hereda menos que si solo heredan los padres. Exactamente. Y ojo, esto aplica solo a los bienes propios del fallecido. En la división de bienes gananciales, los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, el cónyuge ya tiene derecho a la mitad, por lo que no hereda nada de la otra mitad. Mira vos. Ya. Cada vez se pone más complejo esto. Bueno, y ya hablamos de cómo se dividen los bienes. La fuente también menciona las sucesiones testamentarias, que son aquellas donde hay un testamento que determina la voluntad del fallecido, ¿no? Sí, es así. Y acá hay un punto importante. Incluso con testamento hay límites a la libertad de disponer de los bienes. En Argentina existe el concepto de legítima, que es una porción de la herencia que está reservada para ciertos herederos y de la cual no se les puede privar ni por testamento ni por donaciones en vida. O sea que por más que el fallecido haya dejado un testamento, hay herederos que tienen derecho a una parte sí o sí. ¿Quiénes son estos herederos intocables? La legítima protege a los descendientes, los hijos, a los ascendientes, los padres, y al cónyuge. Estos herederos siempre tienen derecho a una porción mínima de la herencia, sin importar lo que diga el testamento. Es una forma de garantizar que los familiares más cercanos no queden desprotegidos. Claro, se entiende. La fuente menciona 3 etapas importantes en las sucesiones testamentarias: determinación del valor bruto de la herencia, deducción del pasivo y cómputo de las donaciones. Me parece que cada etapa tiene sus propias complejidades y quizás podremos profundizar en ellas en otra ocasión. Sí, sin duda. Cada una de estas etapas implica un análisis detallado de la situación patrimonial del fallecido y puede generar discusiones entre los herederos. Bueno, hasta acá llegamos con la primera parte de nuestra deep dive sobre el derecho sucesorio argentino. Hemos visto los tipos de sucesión, quiénes pueden heredar, las causas de exclusión, el proceso sucesorio y las particularidades de las sucesiones testamentarias. Un montón de información. Sí, pero esto es solo la punta del iceberg. El derecho sucesorio argentino es un área fascinante, con muchos detalles y casos particulares que podemos explorar durante horas. Tranqui, que para eso tenemos las próximas partes de esta deep dive. Lo importante es que nuestros oyentes se queden con una idea general de cómo funciona la herencia en Argentina y que sepan que hay recursos y profesionales a su disposición si necesitan asesoramiento. Totalmente. Si te quedó alguna duda o curiosidad, te invitamos a revisar el material que te hemos compartido y a seguir investigando. El derecho sucesorio es un tema que nos afecta a todos en algún momento de la vida y estar informados nos permite tomar mejores decisiones. Exactamente. Y con esto cerramos la primera parte de nuestra deep dive sobre el derecho sucesorio argentino. En la próxima parte vamos a profundizar en algunos aspectos específicos del tema, como la herencia de bienes inmuebles, la protección de los herederos menores de edad y la planificación sucesoria. No te la pierdas. Bueno, seguimos con nuestra deep dive sobre el derecho sucesorio argentino. En la primera parte vimos los conceptos básicos, los tipos de sucesión, quiénes heredan, los pasos del proceso. Sí, un montón de info. Ahora vamos a meternos en algunos detalles más específicos. A ver, me parece perfecto. Hablemos de la herencia de bienes inmuebles, un tema que siempre genera dudas. ¿Qué pasa con una casa o un terreno cuando su dueño fallece? Bueno, la herencia de bienes inmuebles en Argentina se rige por las mismas reglas generales del derecho sucesorio. Si hay testamento, se respeta la voluntad del fallecido, siempre y cuando no afecte la legítima de los herederos forzosos.
Y si no hay testamento, la ley define quiénes heredan y en qué proporciones. Y si la propiedad está a nombre de varios dueños, por ejemplo, una pareja que compró una casa en condominio. En ese caso, cada propietario transmite su parte a sus herederos. Si uno fallece, su parte va a su herencia y se distribuye según corresponda. Los demás propietarios mantienen su parte intacta. Entonces, la herencia de bienes inmuebles no es tan diferente de la herencia de otros bienes. En esencia, no. La principal diferencia es si los bienes inmuebles necesitan un trámite extra para su transferencia, la inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Este trámite es necesario para que los herederos puedan disponer del bien. O sea que además del proceso sucesorio, hay que hacer un trámite en el registro. ¿Y quién se encarga de eso? Generalmente lo hace el albacea o el administrador de la herencia. También pueden hacerlo los herederos directamente, una vez que se les haya entregado la posesión de los bienes. Hablando de herederos, hay un grupo que requiere atención especial, los menores de edad. ¿Cómo se protege a los chicos que reciben una herencia? En Argentina, los menores de edad no pueden administrar sus bienes por sí mismos. Necesitan un representante legal. Este puede ser el padre o la madre o un tutor designado por el juez. Entonces, si un niño hereda una propiedad, sus padres o tutor se encargan de administrarla hasta que sea mayor de edad. Exacto. El representante legal debe cuidar los bienes del menor, mantenerlos en buen estado y obtener el máximo rendimiento. También debe rendir cuentas al juez. Es una gran responsabilidad. Me imagino que hay muchas reglas para evitar abusos. Sí, claro. La ley pone límites. Por ejemplo, el representante legal no puede vender los bienes sin autorización judicial, salvo en casos de extrema necesidad. Es importante que sepan que hay mecanismos para proteger los intereses de los menores. Y ya que estamos hablando de protección, me gustaría tocar el tema de la planificación sucesoria. ¿Qué es y por qué es importante? La planificación sucesoria es un conjunto de medidas que una persona puede tomar en vida para organizar la transmisión de su patrimonio. Es una forma de prevenir conflictos entre herederos, reducir impuestos y asegurar que sus deseos se cumplan. Suena muy útil, especialmente si se tienen bienes importantes o una familia numerosa. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que se usan? Las más comunes son el testamento, las donaciones en vida y los fideicomisos. El testamento, como ya sabemos, es un documento donde la persona expresa su voluntad sobre la distribución de sus bienes. Las donaciones en vida permiten transferir bienes antes del fallecimiento, reduciendo el impuesto a la herencia. Y los fideicomisos son figuras legales que permiten administrar bienes en beneficio de terceros, bajo ciertas condiciones. Es interesante ver cómo hay distintas opciones. ¿Hay algún consejo general sobre la planificación sucesoria? Lo más importante es buscar asesoramiento profesional. Un abogado especialista en derecho sucesorio te puede ayudar a analizar tu situación, evaluar las opciones y elegir las herramientas adecuadas para tus necesidades. La planificación sucesoria es una inversión que puede evitar problemas y asegurar la tranquilidad de tu familia. Totalmente de acuerdo. Planificar con anticipación siempre es mejor. Ahora, me gustaría que hablemos de la herencia de empresas familiares. ¿Qué particularidades tiene? La herencia de una empresa familiar es un tema complejo. No solo implica la transmisión de bienes materiales, sino también de un legado, una historia. Y muchas veces el sustento de toda una familia. Es una situación muy delicada. ¿Qué aspectos legales deben tener en cuenta los miembros de una empresa familiar al planificar su sucesión? Lo primero es distinguir el patrimonio de la empresa del patrimonio personal de los socios. Esto es clave para evitar confusiones y proteger los intereses de todos. O sea, nada de mezclar la plata de la empresa con la personal. Exacto. Y esto se aplica tanto en vida como después de la muerte. Es importante llevar una contabilidad ordenada y separada. Y en cuanto a la propiedad de la empresa, ¿cómo se determina quiénes se quedan al mando? Bueno, aquí entran en juego las mismas reglas del derecho sucesorio. Si hay testamento, se respeta la voluntad del fallecido, siempre y cuando no afecte la legítima. Y si no hay testamento, la ley define quiénes heredan y en qué proporciones. Claro, pero en el caso de una empresa familiar, la voluntad del fallecido no siempre coincide con la capacidad o el interés de los herederos. Es cierto. Por eso es tan importante la planificación. Es recomendable que los socios de una empresa familiar se reúnan y hablen sobre sus deseos para el futuro de la empresa. Es como un manual de instrucciones para la próxima generación. Exacto. Y en ese manual se pueden definir temas como el reparto de las acciones, la designación de un gerente, los criterios para la toma de decisiones y los mecanismos para resolver conflictos. Suena a que hay mucho que considerar. ¿Y qué pasa con los aspectos internacionales de la sucesión? Por ejemplo, si el fallecido tenía bienes en el extranjero o si sus herederos viven en otros países. Ese es un tema que cada vez se vuelve más frecuente. Cuando hay elementos internacionales en una sucesión, se pueden generar conflictos de leyes. Es decir, puede haber dudas sobre qué legislación aplicar.
la del país del fallecido, la del país donde se encuentran los bienes o la del país de residencia de los herederos. Parece un laberinto legal. ¿Cómo se resuelven esas situaciones? Lo ideal es que la persona, en vida, especifique en su testamento qué ley desea que se aplique. Esto puede evitar muchos problemas. Si no hay una cláusula expresa en el testamento, se aplicarán las normas del derecho internacional privado para determinar la ley competente. Entiendo. O sea que la planificación es aún más importante cuando hay elementos internacionales en juego. Exactamente. Y en estos casos, es fundamental buscar asesoramiento legal especializado en derecho internacional privado para asegurar que la sucesión se lleve a cabo correctamente. Bueno, hemos cubierto un montón de temas en esta Deep Dive, desde los conceptos básicos hasta la sucesión de empresas familiares y los casos con elementos internacionales. Sí, la verdad es que hemos recorrido un largo camino. Pero hay un último punto que me gustaría mencionar y que está relacionado con la figura del albacea. Dale, me parece perfecto. ¿Qué rol juega el albacea en el proceso sucesorio? El albacea es la persona designada por el fallecido en el testamento, o por el juez si no hay testamento, para administrar la herencia y cumplir con su voluntad. Sus funciones son muy importantes, ya que debe identificar a los herederos, reunir los bienes, pagar las deudas y distribuir el remanente entre los herederos. Es como un director de orquesta que se encarga de que todo salga bien. Exactamente. El albacea tiene una gran responsabilidad y debe actuar con diligencia y buena fe para proteger los intereses de los herederos. ¿Y qué pasa si el albacea no cumple con sus obligaciones? Puede ser removido. Sí, claro. Los herederos pueden solicitar al juez la remoción del albacea si éste no cumple con sus funciones, si incurre en actos de mala fe o si hay conflicto de intereses. Es bueno saber que hay mecanismos para controlar al albacea y evitar abusos. Sí, por supuesto. El derecho sucesorio busca proteger los intereses de los herederos y garantizar que la voluntad del fallecido se cumpla de manera justa y equitativa. Ya hablamos de los bienes inmuebles, los menores, la planificación. Pero me quedé pensando en lo del albacea. Si la persona que fallece tenía una empresa familiar, ¿quién se hace cargo? Así. La herencia de una empresa familiar es un tema aparte, no solo son los bienes, ¿no? Es el legado, la historia, a veces de generaciones, y ni hablar de que muchas veces la empresa es el sustento de toda la familia. Claro, imagínate tener que lidiar con el duelo y al mismo tiempo pensar en el futuro de la empresa. Debe ser una presión enorme. Totalmente. ¿Qué se puede hacer para planificar la sucesión en una empresa familiar? ¿Por dónde se empieza? Primero, separar bien las cosas. El patrimonio de la empresa por un lado y el patrimonio personal de los socios por otro. Así evitamos confusiones y protegemos a todos. Nada de mezclar la plata, entonces. Exactamente. Ni en vida ni después de la muerte. Una buena contabilidad, ordenada y separada, te salva de muchos problemas. ¿Y la propiedad de la empresa? ¿Cómo se decide quién se queda a cargo? Es igual que con el resto de la herencia. En principio sí. Si hay testamento, se respeta lo que dice, siempre y cuando no se meta con la legítima de los herederos forzosos. Si no hay testamento, la ley define quién hereda y cuánto. Claro, pero ¿y si el que hereda no sabe manejar la empresa o no le interesa? Claro. Ahí se complica, ¿no? Y sí, ahí se complica. Por eso es tan importante planificar la sucesión en las empresas familiares. Lo ideal es que los socios se junten, hablen abiertamente de lo que quieren para el futuro de la empresa, dejar todo bien claro. Como un manual de instrucciones para la siguiente generación. Exacto. Definir cómo se reparten las acciones, quién va a ser el gerente, cómo se toman las decisiones importantes, cómo se resuelven los conflictos, porque conflictos siempre va a haber. Claro, al final es una familia y ya sabemos cómo son familias. Tal cual. Por eso es mejor anticiparse y establecer reglas claras, evitar problemas a futuro. Y hablando de futuro, ¿qué pasa si hay bienes en el extranjero? O si los herederos viven en otros países. Se complica más todavía. Sí, el mundo globalizado nos trae esos desafíos. Cuando hay elementos internacionales en una sucesión, pueden surgir conflictos de leyes. Imagínate, a veces no se sabe qué legislación aplicar. La del país del fallecido, la del país donde están los bienes, o la del país donde viven los herederos. Un dolor de cabeza. Parece un laberinto. Ya. ¿Y cómo se resuelven esos casos? ¿Se pueden evitar esos conflictos? Lo mejor es que la persona, mientras está viva, diga en su testamento qué ley quiere que se aplique a su sucesión. Así se evitan muchos problemas y peleas entre los herederos. Si no hay una cláusula específica en el testamento, bueno, se aplican las normas del derecho internacional privado para determinar qué ley corresponde. O sea que planificar con tiempo es clave, sobre todo si hay bienes o herederos en el extranjero. Me queda clarísimo. Exactamente. Y en estos casos es fundamental buscar un buen abogado que sepa de derecho internacional privado. Ellos te pueden ayudar a hacer las cosas bien y evitar problemas. Bueno, creo que ya cubrimos todo lo importante sobre el derecho sucesorio argentino. Vimos un montón de cosas, desde lo básico hasta temas más complicados.
como las empresas familiares y los casos internacionales. Sí, hicimos un recorrido bastante completo por este tema, un tema que, si bien no es el más entretenido, es fundamental conocer. Totalmente de acuerdo. Espero que nuestros oyentes hayan aprendido algo nuevo hoy y que se animen a seguir investigando por su cuenta. Y que recuerden, siempre es mejor prevenir que curar. Un buen asesoramiento legal puede evitarte muchísimos problemas y asegurar que la voluntad del fallecido se cumpla como corresponde. Muy bien dicho. Y con esto llegamos al final de nuestra Deep Dive sobre derecho sucesorio argentino. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.